Vamos a empezar orando y poniendo este tiempo de enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos llenas de ti. Padre, porque tú nos estás preparando. Padre, porque como le pusiste, Señor, Padre Santo Dios, en el corazón a Eve, Santo Dios, yo sé, Señor, que tú nos estás ordenando nuestras vidas. Tú nos estás enseñando que lo que estamos viviendo, Padre, es para poder entender tu propósito perfecto y eterno en nosotros, Señor. Porque no es por qué, Señor, o para qué, Padre amado Dios, porque hay algo detrás de esto que estamos viviendo. Hay algo detrás de esta situación que estamos viviendo. Hay algo detrás de esta preparación que tú nos tienes. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos enseñes y nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy llevamos una enseñanza que tiene por título Cuando Dios nos prepara. Cuando Dios nos prepara. Hermanos, la preparación del Señor para una asignación en nuestras vidas usualmente va en contra de la manera en la que el mundo observa esta misma preparación. Cuando el mundo quiere prepararnos para algo, o cuando tú quieres en el mundo prepararte para algo, entonces entrenas y hay personas que quizá te dicen también que necesitas de bienes materiales para alcanzar ese algo. Te dicen que necesitas dinero, de tiempo, necesitas contactos, o quizá también necesitas poder para tomar decisiones y organizar cosas o mandar a otras personas a hacer. Necesitas estrategias humanas, necesitas contacto, necesitas saber cómo moverte en el mundo. Sin embargo, el mover divino es diferente. El mover divino siempre va a llevar a glorificar a nuestro Padre Celestial en todo lo que hagamos y para todas las cosas por las cuales Él nos ha llamado. Nuestro Padre Celestial es diferente en su preparación. Ten en cuenta primero que todo que cuando Él te prepara como su hijo, desde el día que tú decidiste entregar tu vida al Señor Jesús, desde el día en que tú decidiste ser nueva criatura por medio de la sangre del Señor Jesucristo, al aceptarlo en tu corazón y en tu vida y en todo tu ser, desde ese día entonces esa preparación se empieza a activar en ti. Empiezas a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, empiezas a hacer y cumplir el propósito eterno. Y el Señor entonces te encamina y te mete en una preparación para el plan perfecto y eterno que tú tienes. Aún así, aún antes de conocerle, sabiendo el Señor que íbamos a ser salvos, que íbamos a conocerle, que íbamos a caminar en sus caminos, antes aún de conocerle, Él también ya estaba guiándonos, preparándonos, permitiéndonos entrar por situaciones y circunstancias que más adelante nos iban a llevar a sus pies. Usualmente la preparación del Señor en nuestras vidas constituye el que seamos tratados, que seamos molidos, que seamos transformados, que seamos eh, tomados como aquel barro que tiene que ser una y otra vez amasado para que el aire salga. Tiene que quitársele las impurezas y tiene que moldearse a tal forma, de tal manera y con tanta fuerza muchas veces de que pueda ser maldeable, que pueda ser fácil de tomar una forma después cuando el alfarero desee hacer con nosotros lo que él quiere. Vamos a ver cuatro ejemplos importantes en la palabra del Señor de personas que fueron preparadas y tuvieron una preparación interesante y preparaciones diversas, pero cumplieron el propósito eterno del Señor en esta tierra. Primero que todo, veamos la persona de Moisés. Moisés, quien fue desde su nacimiento señalado por el Señor y guiado por el Señor para cumplir un propósito eterno. Toda su vida, sin saberlo, fue guiado por Dios para ser líder del pueblo de Israel. Fue instruido por los mejores maestros y conocedores de gobierno de la época y fue guiado en cada situación que vivió para glorificar el nombre del Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 22 al 36. Hechos capítulo 7, versículo 32 al 36. Dice así. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Aquí estamos leyendo un resumen que hacía Esteban ante las personas que lo estaban escuchando, y él estaba
justificando el por qué hablaba y predicaba de la salvación del Señor Jesús. Y entre todas estas cosas estaba hablando acerca de Moisés, porque él veía en la figura de Moisés la figura de aquel hombre que encontró el propósito eterno y supo que bajo la ley del Señor podía ser salvo. Y hoy en día sabemos que la ley del Señor es cumplida totalmente en la figura del Señor Jesucristo. Y él lo entendió y empezó a hablar acerca de Moisés. Y tomó este extracto de la palabra porque Moisés, la manera en que Esteban describe la vida de Moisés nos habla acerca de la preparación divina en la vida de Moisés. Dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Mi hermano, en esa época y a través de estudios arqueológicos hoy en día podemos darnos cuenta que el imperio egipcio terminó siendo un imperio muy conocedor, muy instruido, sabía mucho acerca de la realidad, sabía mucho acerca de todo lo que le rodeaba, tenía mucho conocimiento acerca de la agricultura, sabía mucho acerca de gobernanza, sabía mucho acerca de economía. El gobierno en general, el pueblo egipcio era muy conocedor de la tierra y de todo lo que le rodeaba, sabía cómo ser un imperio, uno de los más grandes imperios y en algún momento de la historia de la humanidad, el mayor. Y dice, en toda la sabiduría de los egipcios fue preparada. El Señor le permitió estar preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Y dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso, era conocedor de palabras, sabía cómo expresarse, que quizá tenía problemas al momento de hablar, quizá era cierto, pero sabía qué decir. Y en sus palabras y obras. Y dice el 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mi hermano, muchas veces nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida, vivimos circunstancias y situaciones en las que el Espíritu de Dios nos coloca y nos permite vivir, pero nosotros pensamos que ese propósito y ese plan eterno o aquello que Dios ha puesto en tu corazón se iba a cumplir inmediatamente después de haber vivido esa circunstancia que tú pensabas que era difícil o a través de la cual el Señor te había usado para hacer algo especial e importante y tú dijiste, bueno, ya este es el momento en donde el Señor me va a catapultar y me va a llevar hacia ese propósito que Él me ha señalado y me había dicho que iba a cumplir en mi vida. Sin embargo, mira lo que le sucedió a Moisés. Moisés pensaba que era su manera, a su forma, e hizo algo para salvar al pueblo de Israel, pero no era suficiente. Entonces vemos el ejemplo de cómo el hombre muchas veces por su propia cuenta intenta cumplir el propósito de Dios, por su propia cuenta intenta hacer lo que él sabe que Dios ha puesto en su corazón para hacer, lo que él sabe que ha puesto en su corazón para vivir como persona, para cumplir ese propósito eterno. Sin embargo, muchas veces queremos ayudar a Dios, queremos intentar hacerlo con nuestras propias fuerzas y Moisés lo intentaba hacer así porque creía, pensaba que era el momento, creía en su mente que estaba listo, creía que la preparación egipcia era suficiente para poder servir conforme a ese propósito eterno del que estamos hablando. Y dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? 27 dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? Ese es un punto importante, porque el Señor aún no había colocado a Moisés de manera espiritual, de manera eterna, delante de los demás como líder. No había colocado en los corazones de manera espiritual el sentimiento y el reconocimiento de que él, Moisés, los iba a guiar y los iba a liderar. Sin embargo, Moisés en su corazón, en su alma, en su espíritu, sabía que Dios lo había llamado para esto, pero él intentó hacerlo por su propia fuerza. Y después dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en ese tiempo de preparación, cuando nosotros sabemos que Dios nos ha llamado con un plan y un propósito eterno, vemos muchas circunstancias en nuestras vidas y quizá intentamos alguna vez por nuestras fuerzas en hacer su propósito y su plan,
Sin embargo, intentamos ayudar a Dios con nuestra manera de hacerlo. Y Dios lo permite, y Dios nos enseña, y lo permite para enseñarnos que no es a nuestra manera. Y luego él se da cuenta, Moisés se da cuenta que no pudo hacerlo por su propia fuerza. Y al verse eh, al verse desarmado ante ese plan que de pronto había tenido en su mente, iba a coger todas estas cosas que había aprendido de Egipto, toda esta manera de gobernar que supuestamente era la mejor forma de gobernar, era la mejor forma de instruir a los demás y guiar a un pueblo. No le funciona con el pueblo de Israel y dice, no puedo hacer más porque esto es lo que tenía y yo estaba preparado de esta manera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Quizá tú te has sentido de esta forma en algún punto de tu vida, en donde has intentado a tu manera, en donde sabes que tienes que encaminarte hacia un propósito eterno que Dios te ha guiado, que Dios te ha señalado, pero has intentado a tu manera y fracasaste en el intento, entre comillas, y luego dices, voy a dejarlo todo a un lado. Dice entonces, pasado 40 años, perdón, antes dice, vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Luego el 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció a la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiré. Es tremendo porque aquí ya vemos entonces un hombre que es confrontado por Dios, un hombre que es enfrentado por el mismo Dios que le dice, yo soy el que te llamé, yo soy el que te voy a llevar, yo soy el que te voy a instruir y lo que tú pensabas que tenías, la preparación que tú pensabas que tenías, no es nada sin mí. Porque cuando queremos cumplir el propósito eterno, cuando queremos cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en esta tierra para buenas obras, el Señor nos prepara, pero también nos permite vivir muchas circunstancias como a Moisés le permitió. Y en medio de esa nos llevas al desierto y tremendo porque Moisés no sabía que él iba a ser ahí figura en el desierto de la preparación del mismo pueblo de Israel, porque Dios lo saca al desierto y tiene dos hijos, igual como el pueblo de Israel, van al desierto y luego vemos cómo se divide esto en Judá e Israel. Y vemos entonces la figura de Moisés que está siendo preparada en un desierto, mi hermano. Quizá tú que me escuchas estás siendo preparado en un desierto en estos momentos. Ahí Moisés aprendió a ser pastor. Ahí aprendió a acercarse a las ovejas. Ahí aprendió a entender el olor de las ovejas, a entender la necesidad de las ovejas, a entender la necesidad de animales que sin el pastor se puede morir fácilmente, a entender la necesidad de animales que tenían, que sin el pastor no podían solventar necesidades básicas, que iban a ser quizá cabeza dura porque les decía, ve para acá, e iban por otro lugar. Las ovejas tienen estas características, pero una vez reconocen la voz del pastor, una vez aprenden y van con el redil, entonces son bien pastoreadas. Y Moisés aprendió entonces a ser gobernante según Egipto y aprendió a ser pastor en el desierto. Hay un momento muy especial en el desierto y en el desierto suceden dos cosas en la vida del creyente. Te prepara el Señor y también hace que te encuentres en el lugar exacto, en el momento exacto con Él. Él hace que te encuentres en el momento exacto
con él, cara a cara. Te revela tu realidad, te revela tu necesidad de él y te dice, esto es lo que quiero que hagas. Tremendo el Señor, porque en tu desierto, mi hermano, en tu desierto el Señor te encontrará. Y en tu desierto el Señor te está preparando. Y en tu desierto el Señor te va a guiar y te va a enseñar y te va a instruir y te va a decir esto y esto y esto es lo que tienes que hacer. Y te he dado esto y te he dado estas herramientas como Dios le dijo a Moisés. Te he dado esa vara que tienes en la mano, esa herramienta, ese talento, ese don, eso que Dios te ha dado. Ahí está en tu mano. En este tiempo te lo he dado y te estoy preparando y vas entonces a hacer mi voluntad. Moisés fue e hizo la voluntad del Señor, como dice el 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. El momento en donde el Señor te dice, esto es lo que quiero que hagas en tu vida, esto es lo que quiero que hagas para mí. Gloria al Señor. La figura de Moisés es una figura hermosa porque al final él se da cuenta que toda su vida fue una preparación eterna del Señor para guiar a su pueblo, una preparación eterna para cumplir el propósito del Señor. Dice, y tanto fue así que se dio cuenta que también toda su vida fue para poder glorificar al Padre y exaltar al Hijo Jesucristo. Dice el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. ¿El de quién estaba hablando? Estaba hablando del Señor Jesús, del Señor Jesús. Y por eso Esteban lo recuerda aquí, se lo dice a las personas que le estaban escuchando en el momento y le dice, Moisés dijo que levantaría profeta al cual debíamos seguir y oír. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Aleluya. Vemos también otra figura impresionante en la Biblia de preparación, y es la figura de Josué. Vemos un Josué que tuvo un maestro que lo guió, en este caso a Moisés. Vemos un Josué que estuvo al pie de Josué, de Moisés, día tras día, estuvo día tras día escuchando, viendo, aprendiendo de Moisés. Y estuvo cada momento ahí. A veces él sabía, él supo, él tenía en su corazón el llamado del Señor. Dijo, tengo que prepararme. Mi hermano, tú escuchas una vez, tú estás escuchando esta prédica, una vez tú estás siendo llamado a conectarte todos los domingos, a ir a la iglesia todos los domingos, a glorificar el nombre del Señor. Te ha llamado el Señor con un propósito perfecto y esto es para la iglesia en general de Casa de Consolación. No estamos llamados, mi hermano, solamente en esta iglesia a reunirnos los domingos. Hay propósitos eternos y ministerios que se están levantando cada domingo a través de cada palabra que el Señor está llevando a cada vida. Mi hermano, abre tu corazón al Señor para poder entender qué es lo que quiere eternamente el Señor para con tu vida. Tú que me escuchas, madre, que estás ahí, quizá el Señor te ha dado la bendición de tener hijos y poder educarlos y guiarlos, pero también te puede estar llamando hoy diciéndote es necesario que saques tiempo para que ores, que seas una mujer de oración, una mujer de intercesión. Necesito que empieces a orar en la iglesia, te empieces a reunir, empieces a organizarte, porque hay algo eterno, hay algo más allá. Tú que me escuchas, joven, también el Señor te está hablando porque la iglesia no es solamente los domingos, la iglesia tiene un propósito eterno, global, perfecto, un propósito que toca a cada persona y está con un propósito eterno allá en este lugar en donde el Señor la ha establecido y la está estableciendo y está llamando a personas que estén dispuestas a servirle. Está llamando a personas que como Josué estén dispuestas a aprender primeramente, porque algo que tenía Josué era que estaba dispuesto a aprender. Estaba dispuesto a estar tranquilo siendo el segundo. Estaba dispuesto a aceptar que debía ayudar primero, que durante todos estos primeros años, que fueron muchos años de aprendizaje, él podía estar tranquilo y en paz, sabiendo que no tenía por qué ser el líder, que no tenía por qué ser todavía
la persona que guiara al pueblo, sino que estaba bien, estaba tranquilo, estaba en paz con el Señor porque sabía que el Señor lo estaba preparando en el momento, con cada cosa que veía de Moisés, con cada cosa que Moisés hacía, las cosas que le decía a Moisés, ven, lleva esto, trae esto, haz esto, y él lo hacía con amor, que sabía que estaba siendo preparado por el Señor. Asimismo, tú que me escuchas, el Señor te está preparando, el Señor te está enseñando, el Señor te está guiando, el Señor te está enseñando a ser humilde, te está enseñando a escuchar su voz, te está enseñando a entender cómo es que Él guía a los líderes, te está enseñando cómo es su carácter, cómo tiene que ser el carácter del líder. Te está enseñando. Josué capítulo 23 nos habla de cuando Él se dirige al pueblo y los exhorta. Dice Josué capítulo 23, tremendo este capítulo, porque nos habla acerca de las características de lo que aprendió Josué y lo que le decía al pueblo que debían tener en cuenta. Josué capítulo 23 dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, esto, antes de continuar, mis hermanos, este es el resumen de lo que él estudió de su vida, miró hacia atrás y dijo, wow, el Señor ha sido bueno, nos ha traído hasta acá. ¿Qué es lo que tengo yo para decirle al pueblo después de todo este trayecto? Ya Dios nos ha dado paz para con nuestros enemigos en esta tierra. Cumplí el propósito del Señor en esta tierra. El Señor me dijo, conquista, conquisté y aquí estamos y hay paz en estos momentos. Estoy tranquilo como para hablar de lo que aprendí y esto es lo que aprendí y lo que dice al pueblo. Dice el versículo 2. Llamó a todo Israel y sus ancianos y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Mi hermano les dijo dos cosas importantes hasta este punto. Les dijo primeramente, el Señor, Jehová vuestro Dios, es el que ha entregado estas naciones en sus manos. Él es el que ha peleado por ustedes. Cuando tú hagas y cumplas el propósito eterno por el cual has sido llamado, cuando tú empieces a hacer la voluntad de Dios, cuando te veas en ese momento de esa hora eterna en donde el Señor te ha puesto, no glorifiques tus obras, glorifica al Señor, no glorifiques tus manos, glorifica al Señor, no glorifiques tu trabajo, no glorifiques las cosas que tú has alcanzado por tu fuerza o con tu fuerza, entre comillas, glorifica al Señor, porque no hay nada que hagamos en el camino del Señor que no haya sido permitido, guiado o en donde el Señor no haya peleado por nosotros. El Señor siempre pelea por nosotros y está por nosotros. Y dice, y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus, estas naciones. Es decir, el Señor le había puesto en el corazón el propósito de repartir la tierra al pueblo. Y Josué lo hizo tal cual. Cumplió el propósito tal cual. Mi hermano, no añadas ni quites nada a lo que el Señor te ha dicho que debes hacer. Cumple el propósito del Señor tal cual te lo ha dicho. Dice el versículo 5, y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos. Versículo 6. Esforzados, mi hermano, una de las razones por las cuales el Señor te está preparando es para que tú le enseñes a otros lo que tú estás aprendiendo. El Señor cuando llamó a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y aquí Josué le está diciendo al pueblo, esforzaos. Es necesario esforzarnos, es necesario entregar nuestra vida, es necesario rendir nuestra vida delante de Dios, esforzarnos por entrar en este camino y permanecer en su voluntad. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés.
sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Mi hermano, cuando el Señor te bendiga, cuando el Señor te coloque en ese propósito, en ese plan que Él te ha instruido y te ha señalado que vas a conquistar esa tierra, cuando estés en ese lugar, no te olvides de quién te colocó en ese lugar y no te acostumbres ni se te pegue las costumbres del mundo, ni vayas y adores y glorifiques a los dioses que el mundo adora y glorifica. En esta tierra del norte, uno de los dioses o el dios predominante, aparte del Señor, es el dinero. Y es tremendo cómo vemos a las personas que buscan desaforadamente estresadas, ansiosas y viven detrás de porque necesitan el dinero, porque para ellos eso es poder, porque para ellos ese es su Dios. Que queda también para las personas que me están escuchando, que quizá han luchado con otros dioses y otros ídolos. El amor hacia otra persona puede quitar o sustituir el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Un trabajo puede quitar o sustituir el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Y aquí Josué le está diciendo al pueblo de Israel, no se olviden de nuestro Dios, que Él es el que nos colocó en este lugar, que Él es el que nos trajo hasta este punto. Dice el versículo 10, un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Y lo dice Josué en sus últimos días cuando se da cuenta, dice, nada de esto pudiera haber sido hecho si no fuera por Dios. Gloria a Jesús. Dice el versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y si os uniereis a a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. El versículo 14 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Él estaba ahí glorificando al Señor, diciendo, miren, todo lo que el Señor nos prometió lo ha cumplido. Dice el versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la tierra, sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Tremendo porque Josué se da cuenta que uno, para la gloria del Señor, había cumplido el propósito eterno del Señor. Pero le decía al pueblo, no se aparten de las palabras del Señor. Tenemos que aprender de Josué a escuchar el propósito eterno del Señor, el plan del Señor para con nuestra vida, a vivirlo y a no apartarnos de ese plan, tal como el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, pero también le dijo el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y obres conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Y Josué caminó con el Señor y hasta ese último punto, cuando le dice al pueblo de Israel, miren, ya cumplí el propósito de Dios, hagan ustedes lo mismo. Cumplan el propósito de Dios. Estudien la palabra, escudriñenla, apréndanla y vivan cada una de las leyes conforme a lo que Dios ha mandado. Y hermano, y hoy sabemos que no podemos cumplir
la ley si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Josué, puesto en nuestro contexto actual, es nunca te apartes de Jesucristo. Nunca te apartes de Jesucristo. Ese propósito y plan eterno que Dios ha puesto en tu vida, que te ha permitido vivir, ese trabajo que te ha regalado el Señor, esa esposa o ese esposo que te ha dado el Señor, ese hijo o esa hija que te ha dado el Señor como un plan, con un propósito, como algo que hace parte del propósito eterno para con tu vida, es para colocarlo en las manos del Señor Jesucristo, es para vivir de acuerdo al propósito eterno de la palabra viva que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo que vemos, tercer ejemplo, de una persona que decidió caminar con el Señor y fue preparado por el Señor desde aún antes del llamado, desde aún antes de haber sido ungido, fue David. David fue preparado desde que fue pastor de ovejas para pastorear al pueblo de Israel. Fue preparado también desde que fue menospreciado junto a sus hermanos. Ese momento de menosprecio para David fue preparación de Dios para su vida. Hermano que me escuchas, ese momento de menosprecio que te han dado a ti, aún es permitido por el Señor para preparación para tu vida, en donde te han dicho, tú no sabes, tú no puedes, tú eres menos que otras personas y te han tratado de la misma manera. Te digo, el Señor no es así para con tu vida. Él no te menosprecia, Él no echa a un lado a aquel que se acerca a Él. Por el contrario, Él se acerca al humilde y mira de lejos al altivo, y entonces se acercará a ti y te guiará y te preparará en su propósito eterno. David fue preparado como pastor. Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer, lo dice así. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Versículo 3 dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Ahí quiero detenerme un momento porque, mi hermano, a veces en nuestras vidas el Señor nos frena y nos dice, yo sé que tú quieres hacer esto, pero yo no quiero que lo hagas. Hay momentos en donde el Señor, con su eternidad, con su sabiduría, nos dice, sabes, tienes en tu corazón hacer esto, pero yo lo he planeado hacer de otra forma. Y ahí es donde maduros, cristianos maduros, deben reconocer la voluntad y soberanía del Señor y decirle, amén, hágase tu voluntad. Y dice entonces el versículo 6, el versículo 5, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Versículo 6, por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Mi hermano que me escuchas, vamos a detenernos acá, porque el Señor te dice hoy, en el momento, en la circunstancia que quizás estás viviendo, en donde tú te sientes menospreciado, apartado y haciendo algo que quizá para otras personas es menos, que quizá para otras personas es un trabajo de labor baja, mi hermano, sea que estés viviendo, el Señor te está viendo. Y no hay nada más importante que esto. El Señor está viendo tu accionar. El Señor que está viendo que lo estás haciendo con amor, que estás trabajando con amor, que estás actuando con amor, que estás, en el caso de David, estaba tomando esas ovejas y las amaba y las cuidaba y las defendía de los osos y las defendía de los lobos, las defendía de los leones y las cuidaba, las protegía. Después tú te das cuenta cuando lees los salmos que David sabía cuidar ovejas, sabía que era necesario aplicarles aceite, que era necesario guardarles las paticas cuando se herían, que era necesario limpiarlas totalmente. Sabía cómo cuidarlas.
y lo hacía con amor y disfrutó este momento. Hay momentos que el Señor te está permitiendo vivir en donde pareciera que es de tiempo de menosprecio, tiempo de baja labor comparada con otras cosas o con lo que supuestamente el Señor te está llamando a hacer. Pero mi hermano, ama ese lugar, hazlo con amor y todo como para el Señor, porque el Señor, así como a David, que lo estaba viendo en ese redil, detrás de las ovejas, también te está viendo a ti y está viendo tu situación, está viendo tu accionar, está viendo todo lo que estás haciendo para su gloria. Todo lo que hagas, sea de palabra, sea de obra, sea de hecho, sea de cualquier cosa, hazlo como para el Señor. Y dice, y te tomé como príncipe, príncipe sobre mi pueblo Israel. El 8 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Gloria al Señor. Versículo 15 dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y dice el 16, después agradecido David con el Señor. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Asimismo, hoy tú le puedes decir al Señor, ¿quién soy yo? Para que tú me hayas amado, para que tú me hayas señalado, para que tú me hayas dicho, ven, haz parte de mi redil, haz parte, sé mi hijo. Pero gloria al Señor porque hoy estás aquí, estás escuchando esta palabra, estás siendo guiado e instruido por el Señor. Dice, ¿quién soy yo? El versículo 17, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puedes añadir? Puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo, mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas y echando a las naciones de delante de tu pueblo y que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Hermano, recuerda este verso. El Señor te ha constituido como su pueblo para siempre. Aleluya. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa se afirme para siempre y haz como has dicho, permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Y en Jesucristo se cumple esta palabra y esta profecía, porque David, porque Jesús heredero del reino de Israel, aleluya, escogido, descendiente de la casa de David, recibe el reino eterno, perpetuo y para siempre. El Señor te ha llamado con un propósito
perfecto y te está preparando en este propósito y en este tiempo. ¿Qué iba a pensar el pequeño David cuando estaba detrás de las ovejas? Que el Señor tenía un plan y un propósito perfecto, pero su corazón, dice la Biblia, era conforme al Señor. ¿Cómo quiere el Señor que tú estés en medio de las circunstancias o los momentos supuestamente de preparación, cuando nadie te ve, cuando todo el mundo te menosprecia, cuando quizás te ven como alguien de menor estatus? ¿Cómo el Señor quiere que estés? Quiere que estés con un corazón agradecido. Quiere que estés alabándole como David le alababa en medio de ese lugar, en medio de esas ovejas. Le decía, te alabo, Señor, te doy gracias, porque tú eres bueno. En medio de esas circunstancias de necesidad, de lucha, de dificultad, en medio de ese olor quizás de boñiga, de campo, pero también de ovejas que tenían que ser lavadas. En medio de ese lugar alababa al Señor y exaltaba su nombre. El cuarto ejemplo que vamos a tomar para hablar acerca de preparación es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador, fue preparado desde su nacimiento. Cada cosa que tú estudias de Jesús en su nacimiento, en su crecimiento, en su obra ministerial, en su cumplimiento a través de su muerte, cumplimiento profético y eterno de salvación del mundo, su resurrección y posterior ascensión. Todo eso nos habla de una constante, continua preparación y encaminamiento hacia ese punto cúspide, clímax, eterno de su sacrificio de salvación por nosotros. Cuando nace, los magos de Oriente le traen presentes y en esos presentes vemos cómo estos tres elementos, oro, incienso y mirra, hablan acerca de lo que era él y lo que iba a ser y lo que le iba a suceder aún en su muerte. Y cada momento que vivió fue preparado por el Señor eternamente para poder glorificarle, para poder exaltarle. Jesucristo, el verbo de Dios, desde el principio era con Dios, como lo diría Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y estaba con Dios y era con Dios desde el principio. Pero hablando acerca de la preparación terrenal, hablando acerca de la preparación, vemos también a un Jesús que cuando está creciendo en su adolescencia era muy apegado a la palabra y escuchaba atentamente. Quizá pudiéramos imaginar a María y a José enseñándoles atentamente las palabras del Señor, como todos los padres en esa época lo hacían. Y Jesús las escuchaba, pero no solo las escuchaba, sino las aprendía y también las memorizaba y las entendía y las ponía por obra. Luego vemos a un Jesús que en el templo se pierde de sus padres y empieza a servir a Dios hablando con las personas que estaban, los escribas, y se maravillaban porque la preparación de ese niño pequeño era aún mayor. Jesucristo luego es tentado. En Lucas capítulo 4 lo observamos. Y esa tentación que quiero que leamos un momento nos habla acerca de una de las partes de la preparación que como cristianos nosotros, de las cuales como cristianos nosotros tenemos que estar pendientes, atentos. Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy.
El 7 dice, si tu postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrás, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Tremendo esto porque la vida de Jesús también nos enseña acerca de la vida del creyente. Cómo nosotros como creyentes debemos prepararnos y estar listos y entendidos en los tiempos de que Satanás vino a matar, hurtar y a destruir. Y él está constantemente lanzando dardos para destruirte, tentarte, engañarte y debilitarte y que no llegues a cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Esa preparación que el Señor está haciendo en tu vida tiene como motivo que tú cumplas su propósito. Y en medio de esa preparación vas a tener tentación. Y aquí Jesucristo fue tentado. Nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, fue tentado. Y la tentación a la cual fue sometido, la pudiéramos dividir en tres aspectos importantes de la vida del ser humano. Uno, Jesucristo fue tentado en su cuerpo. Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Satanás va a intentar tentarte y tocar la parte física, la parte sensible física, tus necesidades físicas, tus anhelos y deseos físicos, lo que tu carne desea. Y te va a querer hacer caer a través de esto. Y en medio de la preparación, mi hermano, el Señor va a permitir estas circunstancias porque Él quiere que seas fuerte. Porque Él quiere que seas fuerte, pero ¿en quién? En Él. Vemos atrás a Moisés, un hombre que intentó a través de su carne liberar al pueblo de Israel, pero luego en el desierto el Señor le dijo, no eres tú, soy yo el que va a salvar a Israel. Asimismo el Señor te dice, no eres tú, soy yo el que te va a ayudar a vencer esta tentación carnal que estás viviendo. No eres tú, soy yo el que va a vencer en esta circunstancia. No es a través de tus intentos, soy yo a través de tu vida para glorificarme. Y el Señor fue tentado a través de su carne, pero el Señor Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En medio de esta preparación, mi hermano, aliméntate de la palabra del Señor, porque así como el atleta se alimenta bien para su competencia, el Señor te dice hoy, aliméntate de mi palabra, porque no puedes estar débil en medio de las circunstancias o la tentación. Cuando tú no consumes la palabra del Señor, cuando tú no te alimentas de la palabra del Señor, eres presa fácil para Satanás. Segundo, somos también espíritu. Y el Señor Jesús fue tentado en su espíritu, fue tentado en la confianza, fue tentado en preguntarse, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios en lo espiritual? Y dice, el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y le dijo al el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Tremendo porque él mismo estaba diciendo, no es totalmente mía, sino que a mí me la entregaron. ¿Y quién más que el Señor Dios Todopoderoso que tiene poder sobre todas las cosas? Y dice el 7, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y él solo servirá. ¿Sabes? Satanás te va a tentar con dudar del Señor, con dudar de tu Dios. Te va a tentar a llevarte a querer confiar plenamente tu vida, tu parte material, tu salud, todas tus cosas en algo que no es Él, en otra cosa que no es Él. Te va a llevar a querer tentarte a que confíes plenamente en otra persona, en las amistades, en el banco que te va a prestar la plata,
en el carro que vas a vender, en la casa que tienes, en las cosas que tienes, en las fuerzas que sientes que tienes. Y eso que has tomado y que has puesto como Dios en tu vida, porque es lo primero y es en lo que confías, es esa deidad a la cual el enemigo quiere que tú acudas en vez de acudir a Dios primeramente. Pero Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi hermano, en medio de esta preparación, adora al Señor. En medio de esta preparación, sirve al Señor. No importa lo que estés viviendo, el Señor está orando. Y último, el alma fue tentada. El alma, que es aquella cosa por la cual se está peleando el reino de las tinieblas con la luz, con el reino de la luz, por tu alma. Y el alma es la que salva. Dice, y le llevó a Jerusalén, versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí es tremendo porque el Señor está revelando muchas cosas. Primero que todo, está revelando que fue tentado en el alma, que fue tentado en dudar quién era él. Mi hermano, Satanás te va a hacer dudar de que tú eres hijo de Dios. El enemigo te va a querer hacer dudar de que el Señor es tu Padre, de quién tú eres. ¿Quiénes somos sino sus hijos o herederos con Cristo? Y Jesucristo le dice, yo sé quién soy. Dice el versículo 12, no tentarás al Señor tu Dios, porque Jesús es Dios. Tremendo. Asimismo, el Señor te enseña y te dice, tú debes saber quién eres en mí. Tú eres mi hijo, tú eres mi escogido, yo te he llamado, yo te redimí, yo te puse nombre, hijo mío eres tú eres mi hijo. En medio de esta prueba, en medio de esta circunstancia, en medio de esta preparación, el Señor te va a guiar. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas circunstancias difíciles que estás viviendo, estas tentaciones que estás viviendo, todas estas cosas que estás viviendo, son con el propósito eterno y perfecto de que el Señor se glorifique y sea todo para su gloria, para su alabanza. Terminamos con 1 de Timoteo 3, versículo 12. 1 de Timoteo 3, versículo 12. Porque esta preparación por la que estás viviendo, lo que estás pasando, en dónde estás en estos momentos, es para su gloria. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice, 2 al 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es para los que han vivido de esta manera. Gloria al Señor. El 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor te está preparando para toda buena obra. Estás aprendiendo su palabra para toda buena obra. Y te está diciendo, es necesario que te instruyas en la palabra para toda buena obra, para ser preparado. ¿Qué tenían en común estas cuatro personas de las que hemos hablado? Tuvieron tiempo con el Señor, alabaron al Señor y tuvieron tiempo con el Señor como en la tentación Jesucristo lo revela porque aprendió de la palabra del Señor.
Y tuvieron tiempo para conocer al Señor porque le alabaron y le adoraron como en la tentación de Jesucristo, Él también lo revela. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás a Él. Y entendieron entonces su propósito y vivieron conforme a la voluntad eterna del Señor. Demos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas que, Señor, lo que estamos viviendo en estos días, lo que estamos viviendo, Padre, cada segundo de nuestras vidas, las cosas que nos has permitido vivir, las dificultades en donde nos encontramos, si tenemos trabajos que para nosotros son difíciles de hacer, si otras personas piensan que nuestra labor es denigrante o nos humilla, si otras personas nos menosprecian, Señor. Hoy en día recordamos que todo esto es preparación, que todo esto es preparación. Quizá Moisés se sintió en el desierto en algún momento apartado, olvidado por ti. Quizá Josué pensó en algún momento que ser el segundo, que iba a ser siempre el segundo, que iba a ser siempre alguien que iba a estar solo para ayudar. Quizás, Señor, Padre, David se sintió que debía estar cuidando sus ovejas, Padre, pero quizá en esa lucha siempre al final te terminaron agradeciéndote, alabándote y dándote gracias porque les habías permitido estar. Un Moisés que quizá te agradeció porque le regalaste la vida, porque lo sacaron de Egipto, pero aún pudo seguir viviendo. Vemos un Josué que te agradecía porque tenía la presencia tuya cerca. Vemos un David que te agradecía porque aún en medio de ese lugar sentía tu presencia cuando te alababa, Señor. Padre, hay cosas más grandes y eternas que aún los propósitos materiales, Señor, en esta tierra. Hay cosas más grandes y eternas y es tu salvación y es la vida eterna y es poder llevar tu reino y extenderlo a todo lugar, Señor. Ayuda también a que nuestros corazones entiendan que nuestro propósito perfecto es extender tu reino, Señor, en esta tierra. No es que yo consiga un mejor trabajo, no es que yo consiga la casa de mis sueños, no es que yo consiga tener ese amor que anhelo, es extender tu reino en esta tierra, Padre amado Dios, y glorificar tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza y te pedimos que bendigas a tu pueblo, que bendigas una vez más a las madres, Señor, que tienen un propósito eterno y perfecto de criar hijos que te amen, que te glorifiquen, Señor, y que tengan temor de ti. Bendícelas, guárdelas, protégelas, líbralas de todo mal. En el nombre de Jesús, sana a las que están enfermas. Espíritu de Dios, pasa tu mano sobre aquellas que tienen dolores, sobre aquellas que tienen situaciones difíciles físicas. En el nombre de Jesús, sana. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.